Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre. Reconocemos que todas las cosas de ti provienen. Gracias, papá, por tanto amor, bondad, misericordia hacia nosotros. Pedimos, Señor, que venga sobre nosotros espíritu de revelación, de sabiduría, para poder entender, Señor, tu palabra, que pueda quedar grabada en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que todo lo que podamos decir sea para edificarnos, para bendecirnos, y que tu Espíritu Santo dirija todas las cosas de esta reunión. Bendice a nuestros amigos, a mis hermanos que están aquí presentes, que lo único que anhelamos es aprender más de ti, conocerte más. Nos bastará toda la vida, Señor, para sumergirnos en ti, en conocerte, en amarte. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, listo. Antes que nada, decir que esto que hemos estado hablando estas últimas semanas eh, tienen que ver contigo y conmigo en el sentido de que conecta a todas las expresiones del cuerpo de Cristo. Este mensaje es tanto para un pastor como para un creyente que no tiene un cargo organizacional dentro de una iglesia. Esto nos compete a todos, ¿sí? Porque como dice Efesios eh, 4 versículo 13 dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la meta de todo esto es que todos en todo el mundo, en cada rincón, en cualquier contexto, en cualquier área laboral, están conectados con esta realidad. Sí. El mensaje Maranata permea todas las cosas, permea todas las expresiones, permea todas las artes, permea todas las organizaciones, porque habla de los planos de Dios para culminar la historia, para proclamar el Evangelio y para restaurar todas las cosas. En las semanas pasadas, las dos últimas semanas estuvimos hablando acerca de la introducción de este libro Maranata de Mariano Senegal y hablamos de que el paradigma para entenderlo es a nivel del corazón. Tenemos que conectar el corazón y disponer nuestro corazón para que este mensaje sea entendido y sea revelado. No se puede entender de una forma natural, como dice Efesios 3:16, dice que para que, eh, para que puedas entender cuál es la anchura, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento o todo conocimiento. El intelecto en este caso no es suficiente. Tienes que ir a apelar a que tu corazón se conecte con la voz del Señor y a partir de ahí bajar esta, esta información que el Señor quiere dar, la cual fue velada y solamente es revelada para aquellos que la buscan desde esa perspectiva. Esa es una de las razones por las cuales Dios decidió hablar por medio de símbolos, misterios, parábolas, ¿cierto? Como dice Bill Johnson, los misterios de Dios no son para esconderlos de nosotros, sino que son para nosotros, ¿sí? Entonces hablamos de las razones inicialmente proféticas, segundo, las razones, perdón, las razones bíblicas y número tres, las razones pastorales. Y cada una tiene unos fundamentos increíbles, los cuales les invito a que puedan a leer, le puedan revisar en el material y en el libro, y también puedan revisarlos en las grabaciones que quedaron pasadas, que ahora están en YouTube. Entonces, las razones evangelísticas son muy interesantes. Digamos que una de las cosas que yo creo que mejor maneja la iglesia a nivel global es el evangelismo. No sé si están de acuerdo conmigo. Eh, es una de las cosas que mejor maneja la iglesia. Pero bueno, vamos a aprender un poco acerca de la dirección que le damos como iglesia y un poco de las razones apostólicas más adelante le van a dar un poco más de sentido. Entonces, las razones evangelísticas, como lo menciona el pastor Mario en el libro, a partir de la página, em, oh, oh, a partir de la página 91, sí, 91, sí, nos da esta frase con la que queremos iniciar. Todos pueden ver la pantalla, el documento, ¿sí? Estudiar los últimos tiempos es vital para entender el plan
de evangelización final. Claramente todas las cosas siempre van a apuntar a este aspecto, ¿no? También. Y el versículo que Jesús toma o que Jesús nos da, que está en Mateo 24:14, que podemos encontrar vislumbres en otros lugares como reminiscencias de este mandato del Señor. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Creo que todos hemos leído este versículo, eh, que de hecho es como no es como, es, es de las pocas tendencias positivas que encontramos en este capítulo. Hay 25 tendencias y la mayoría son negativas, solamente son dos positivas, que una es la proclamación del Evangelio del Reino y segundo el restablecimiento del Shabbat. El resto son puras tendencias negativas en este capítulo y cuando llegamos a este versículo es como si quisiéramos olvidar el resto, ¿no? Eso es lo que nos interesa, que de hecho en un momento tuve una conversación con alguien, eh, y pareciera que todo lo anulara y solamente se enfocara en este versículo, ¿no? Claramente es una actividad importante de la iglesia, pero para poder ser efectivos en cuanto al evangelismo que Dios nos envió a hacer, es importante tener una narrativa bíblica. Entonces, por ejemplo, en el apartado C que ven allí, será predicado, ¿no? Esa frase allí, y será predicado este evangelio, eso tiene una implicación de que mucha gente será equipada, estará preparada y estará involucrada en ganar la mayor cosecha de almas de la historia por medio de la proclamación del Evangelio. Es decir, hablar de que lo que quiere decir acá es, será predicado, es decir, que va a haber mucha gente, desde aquí un ejército de mensajeros, que ese es el lenguaje que usamos, que va a estar proclamando el Evangelio del reino, pero que va a estar equipada, preparada y va a estar involucrada. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que la gente va a tener un bagaje en cuanto a lo que está predicando. Dice en el apartado de este evangelio del reino, dice aquí que implica el sermón profético escatológico dado por Jesús en el MM. Así reduje mensaje Maranata. Entonces, si a partir de aquí encuentran MM, es que yo reduje o abrevié mensaje Maranata. Entonces, fíjate lo importante que es tener un bagaje en cuanto a lo que tú y yo entendemos por evangelio del reino. A veces hemos reducido el evangelio del reino a simplemente Jesús murió por tus pecados y ya está, ¿no? Entonces, generalmente cuando hacemos actividades de evangelismo, bueno, podemos reducirlo a eso, ¿no? ¿Qué estás pasando por tu vida? Jesús murió por tus pecados y te ama. Arrepiéntete y haz esta oración, que es como un estándar, ¿no? Y ahora haces parte del reino. Realmente eso implica mucho más que eso. Y Jesús nos lo dejó claro en este versículo y en posteriores versículos. Entonces, lo importante de que debamos tener las razones evangelísticas, ¿verdad? Para llevar, una vez más, el evangelio es importantísimo, porque en la mente del Señor hay una metodología, más allá de lo que de pronto hemos heredado en la manera en la como sea, en la que se hace, ¿no? Entonces las razones evangelísticas también están apuntadas hacia la preparación. ¿La preparación de qué? Vamos a verlo. La esperanza de la tierra gobernada físicamente por un rey justo es la buena noticia que cada habitante de este planeta necesita recibir. Entonces, el evangelio completo trata de Jesús, del que es, el que era, el que ha de venir. Es como la frase que tiene aquí el pastor Mariano. En la página 99, párrafo número 4 dice, todo lo que Jesús promete lo cumple. Dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que nos dejaría el Espíritu Santo y lo hizo. Dijo que volvería y volverá. Esa verdad. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, no solamente estamos hablando de esta expresión de Jesús murió por tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, haz esta oración y ahora es parte del reino, ¿no? Eso implica mucho más que eso. Una vez más, implica toda la historia del Evangelio, que el hombre pecó, Dios
diseñó un plan para la restauración del hombre que implicaría que un hombre aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Que luego él escoge a un hombre que ahora escoge una nación a partir de ese hombre y a partir de esa nación desarrolla todo su plan de salvación, dándonos y modelándonos cómo Dios actúa o cómo Dios trata con un pueblo y cómo Él va a tratar con todas las naciones. Y allí es como podemos ver su corazón, su carácter, su plan y cómo Él desea que este plan que comenzó con un hombre, con una nación, llegue a todas las naciones de la tierra. Entonces, una vez más, este evangelio se trata de que un hombre vino, y estoy aceptando aquí que un hombre vino, murió, resucitó, ascendió, pero que volverá a establecer un reino, a remover el pecado y todos los efectos del pecado, y luego viene la eternidad, ¿sí? Entonces, mira lo que dice acá. Tanto Jesús como Juan remarcaron que antes de su regreso se desataría un plan, aquí hay errores, un plan, estrategia que produciría una cosecha de almas sin igual en un corto periodo de tiempo. Entonces, una vez más, volviendo al versículo inicial, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso también lo habla el apóstol Juan en Apocalipsis, en las cartas, ¿no? Entonces, aquí al final de cada párrafo, en algunos párrafos, hay algunas referencias que vamos a estar leyendo. Pero bueno, están allí para que podamos abordarlas en casa, porque no tenemos todo el tiempo. Entonces, cuando Dios pensó en el evangelismo de las naciones o en llevar el plan de redención a todas las naciones, Él estableció un plan. Sí, Él estableció un plan y como vimos tanto en las razones bíblicas y en las razones proféticas, es un plan que está escrito y nos da la dirección, no solamente de las formas, bueno, sino de la metodología que Dios nos endosó o nos enseñó, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la estrategia, en el párrafo G, dice que la estrategia del Padre para la mayor cosecha incluye juicios, dinámicas mundiales sin precedentes que sacudirán la tierra. Dios permitirá que haya persecución, martirio y conmociones mundiales que harán que muchos corran a Él. Esto es súper interesante. Y yo a un teólogo le escuché decirlo o expresarlo como el plan maestro de Dios para restaurar la tierra. Entonces, en la mente del Señor hay un plan. Es un plan que no se nos hubiese ocurrido ni a ti ni a mí. Es un plan que, como vemos en Romanos 11, versículo desde el 36, Pablo se asombra cuando entiende este plan y dice, oh, maravillosas riquezas de, no sé, Dios, o sea, solamente a ti se te hubiese podido ocurrir este plan, a nadie más, ¿verdad? Porque Él está atrayendo hacia sí mismo a toda la gente a los niveles más profundos de su amor sin violar su voluntad. Hay una frase que me gusta que dice que Dios usa los medios menos severos posibles para llevar a la mayor cantidad de gente a los niveles más profundos de su amor sin violar su libre albedrío. Entonces, este plan y esta estrategia de Dios, aunque nos parezca escandalosa, como dice en el párrafo G, en el parágrafo G, eh, incluye juicios, incluye conmociones, incluye sacudimientos globales, lo que la Biblia menciona, los principios y el incremento de dolores, incluye martirio, ¿verdad? Incluye persecución. Y esto está alimentando a un bebé, como lo menciona la Biblia, los dolores de parto hacen referencia a esto, ¿no? Y este bebé últimamente es Cristo viniendo como resultado de que la iglesia llevó o preparó a las naciones por medio del evangelio del reino, ¿sí? Entonces, estas cosas están juntas. Las conmociones, el incremento del pecado, el martirio, la persecución, la perversión, las señales en el cielo, las señales naturales, los rumores de guerra, los conflictos étnicos, los conflictos económicos, el engaño y toda la narrativa que vimos en las razones pastorales, de que al estar sumergidos en toda esta narrativa secular, por no tener una preparación,
de un discipulado sano pastoral, vamos a caer en lujuria, engaño, ofensa, temor debido a todas esas cosas. Entonces, en el H dice que la persecución es el ambiente óptimo para el crecimiento de la iglesia. Yo creo que voy a poner versos ahí, pero los puse más adelante. Entonces, cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de estas cosas. Esta semana estaba hablando, teniendo una conversación con unos amigos, ¿no? Eh, específicamente de la aparición de Daddy Yankee como un cristiano en la escena mundial. Es increíble ese tipo, ¿ah? Eh, los niños están cantando las canciones, las están poniendo a sonar en las iglesias. Y eso me puso a pensar, no porque dude acerca del cristianismo de Daddy Yankee, sino que a veces como iglesia creemos que Dios usa los medios más óptimos para promover el evangelio y no funciona así. Eh, es peligroso porque históricamente el evangelio siempre ha avanzado en medio de la hostilidad pública, sin la influencia política, sin el favor humano. Siempre ha crecido en medio de la persecución y sin ayuda, sino por el puro poder de Dios. Entonces es súper, bueno, no creo que todo el mundo lo esté pensando de esa manera, pero es peligroso pensar de que podemos dejar la tarea del evangelismo a un hombre que tiene 50 millones de seguidores en sus redes sociales. No, son como 100 millones de seguidores en sus redes sociales. No funciona así. El evangelio nunca ha avanzado de esa manera, sino que cuando vemos Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 2 3 4 vemos que cómo sistemáticamente la iglesia comenzó desde su nacimiento a ser perseguida. Y ese fue el ambiente óptimo para que el poder de Dios se manifestara. Sí, entonces, cuando hablamos de estas razones evangelísticas, específicamente estamos hablando de eso, de cuando nos disponemos a promover la gran comisión, nos disponemos con el entendimiento de ir a por la gran cosecha de almas, no nos podemos esperar menos que una persecución sistemática. Ahora, si no pasa, tendríamos que estar evaluando qué tipo de evangelio estamos promoviendo. Pero en la generación de Jesús, cuando se promovió el evangelio, era sacudía el mundo, sacudía las infraestructuras sociales, políticas, artísticas. Cuando estos manes fueron a Efeso a predicar, a los artistas se les estaba dañando el negocio de las esculturas de Diana de los Efesos. Entonces, cuando el evangelio entra en una escena, y comienza a ser predicado tal cual lo predicaron los apóstoles, comenzamos a ver que hay muchísima oposición y este versículo de Apocalipsis 11:12, 12:10, 12:11, bueno, si es 12:11, no me acuerdo, que predica, y ellos la han vencido por medio de la palabra del testimonio, perdón, por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, este versículo tiene sentido en ese contexto. En el apartado I dice, y esta frase es importante, que la van a tener allí, bueno, todos la vamos a tener. Dice, el consejo es a preparar a la iglesia con el mensaje Maranata para que colaboren con su plan de proclamar el evangelio del reino. Dos puntos. El evangelio del reino es la metodología del Señor para preparar a las naciones para perseverar en las dinámicas venideras y proclamar que el rey viene. Continúo. La iglesia debe estar preparada para este mensaje de forma clara, precisa, poderosa y contundente. Y como lo dice Apocalipsis 14, 15, 16, es una imagen de lo que se puede vislumbrar en el futuro acerca del resultado de esta gran cosecha. Y del templo salió un ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en el trono. Mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la voz de la tierra y, y la cegó. Bien, vamos a hacer una pausa acá. Me gustaría que eh, estamos haciendo un poco más dirigido el estudio debido a toda la información que hay, sí. Pero si alguien tiene algún, no tanto una opinión, sino un pensamiento acerca de lo que está en el libro,
de específicamente de esta parte puede levantar la mano y puede continuar la conversación. Sí, entonces, para aprovechar el tiempo, yo sigo avanzando, ¿ok? Muy bien. Entonces, este punto es interesante, porque cuando volvemos otra vez, y este evangelio del reino será predicado para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. A veces confundimos este vendrá el fin como el último día en el que el Señor viene, ¿no? No se trata tanto de eso, sino que este fin está hablando de toda esta temporada. Es decir, cuando lo leemos un poco más amplio, lo que quiere decir que cuando tú y yo predicamos el evangelio del reino, esa es la metodología del Señor para preparar a las naciones para poder perseverar en los acontecimientos y eventos del final de la era. Es decir, si nosotros simplemente, bueno, dale, Pipi, adelante, dale, amigo, Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. ven, hermano. Qué bueno hoy poder conectarme. Bueno, con respecto a lo que decía, ¿no? Yo creo que Mateo 24 14 yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que justo el versículo, ¿no? Es un versículo clave. A mí me tocó bueno, yo estoy en misión estudiando, ¿no? Y antes que este libro, el anterior libro fue La Iglesia Integral, que hablaba acerca de los 5 ministerios. Mm, Quizás este Maranata le da un enfoque más hacia las dinámicas de los últimos tiempos. Eh, en el otro, la Iglesia Integral quizás no lo hacía tan enfáticamente, pero sí algo que aprendí mucho fue de que a través del ministerio evangelístico también recibíamos la compasión de Cristo, ¿no? mm, Y que al tener la pasión correcta, podemos predicar de otra manera. Entonces, nosotros con nuestro grupo de jóvenes, hace alrededor de 3 años, que vamos una vez por semana a predicar a un hospital, pero fue eso lo que me encendió, ¿no? Fue eso cuando mi mujer estuvo internada y verme ahí afuera, ver un montón de gente, y eso me encendió, y bueno, después de ahí empezamos a predicar, ¿no? Yo en ese tiempo tuve un sueño en el cual como que un avión iba volando como por muchas ciudades, muchos países, y de repente me decía ese versículo, el Señor me decía, y este evangelio será predicado hasta el fin del mundo. Y de repente me desperté y Dios me dio el nombre de una ciudad. Entonces, y como siempre hablo con muchos de los chicos, ¿no? No es que, no es que de un día para otro yo no sé, me desperté y empecé a predicar el evangelio, sino que respondí. Y creo que también esto, cuando uno empieza a ver todo este panorama, ¿no? Todas las dinámicas que vienen del fin, tenemos que saber que el Espíritu Santo va a hablar por nosotros, mm. que no tenemos que tener miedo, pero porque muchas veces nos predicamos el Evangelio por parte de lo que te decía al comienzo, de que no estamos llenos de la compasión de Cristo. ¿No? Jesús, en el libro de la Iglesia Integral, hay una frase que me encanta, ¿no? Que dice, Jesús no hacía campañas evangelísticas, sus campañas evangelísticas eran todos sus días diarios, todos sus días. Muy bueno. Las campañas evangelísticas de Jesús eran todos sus días. Entonces yo creo que tenemos que pedirle, ¿no? A Dios. Yo en mi iglesia hablamos mucho sobre esto, cada vez que salimos a evangelizar o algo, muchas veces me toca compartir, y siempre comparto, digamos, esto, ¿no? Prácticamente, ¿no? La compasión de Cristo, ¿no? Dice que él veía, creo que es Mateo 5:36 si no me equivoco, pero que dice que él veía a las ovejas sin pastor, las vías desamparadas, perdidas, como sin pastor, ¿no? Entonces, el ministerio evangelístico para los últimos tiempos va a ser vital, porque sabemos que el amor de muchos se va a enfriar, entonces tenemos que crecer en compasión. Imagínate, bueno, a lo último, eh, lo asocia con el tema de terminar la Gran Comisión, con Israel. Imagínate esos últimos tiempos en los cuales tengamos que quizás esconder a judíos en nuestra lo que Jesús dijo, cuando Jesús le da esta parábola a ellos, le dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve preso y me visitaron. Y le dicen, Señor, ¿cuándo vos estuviste preso? ¿Cuándo estuviste en el hospital? Y él le dice, cuando lo hagan por uno de mis hermanos, ¿no? Hablando acerca de Israel, a veces
nosotros lo malinterpretamos, que no está mal tampoco, ¿no? Porque una vez lo escuché decir a Brunet y a Mariano también, algo que me encantó, que dijeron, cuando nosotros hoy lo hacemos, empezamos a entrenar nuestro corazón para ese día. Y eso es glorioso, yo creo, ¿no? Entonces, que lo hagamos, ¿no? Que lo hagamos con nuestro vecino, con un hospital que tengamos cerca, porque tenemos que empezar a entrenar a nuestro corazón para predicar el Evangelio a toda criatura, para crecer en compasión, porque aquel día vamos a estar ante ese gran desafío, ¿no? De quizás de hoy vemos en los medios de comunicación cómo atacan a Israel, ¿no? Y nosotros tenemos que ser parte, ¿no? De este plan que Dios tiene. Vos hablabas de un plan, ¿no? Que Dios tiene y es un plan que no se le ocurriría a nadie, a nadie, a nadie. Quería compartir que vos pusiste ahí agregar versículos, no sé si era el punto G, creo, y ahí podemos agregar eh, hechos, no, el H, discúlpame. La persecución es el ambiente óptimo para el crecimiento de la iglesia, ahí lo estoy viendo. Hechos 1.8 y Hechos 8.1, ¿no? Que en el libro de la Iglesia Integral, cuando habla de este capítulo, habla eso, ¿no? De que si no respondes a un Hechos 1.8, Dios te va a dar un Hechos 8.1, ¿no? De que Jesús le dice, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, a Samaria, Judea, a todo le da, pero ellos no lo hicieron. Entonces, en Hechos 8.1 comienza la persecución y de repente el Evangelio se expande por todas las naciones. Así que bueno, ahí vi que varios levantaron la manito, dejo ahí espacio para que los otros también puedan comentar algo. Excelente, amigo. Excelente. Bien, muy bueno, tremendo. Como dices, Pastor Mariano enfocó tanto en la misión de, de cada parte del diseño de la iglesia. Pero esa parte que tú dices de la compasión de Cristo es el factor rector de todo, ¿no? Si no hay compasión, en este caso, no, puedes tener toda la información, puedes tener el plano completo, pero no lo vas a llevar y no vas a ser efectivo, ¿cierto? Tremendo eso. Mira, voy a continuar aquí en la J. Bienvenida, Paula. J. Solo una iglesia que haya profundizado en las profecías bíblicas y la narrativa de los tiempos finales estará habilitada para poder cumplir lo que Jesús anunció en Mateo 24:15. Y sí, realmente, para ser efectivos, eh, porque realmente el mensaje Maranata es como es un combustible que nos ayuda a poder involucrarnos y colaborar con el plan de Dios. Entonces, aquí hay unos versículos, ¿cierto? Bueno, Mateo 24:14, pero que claramente se conecta con Mateo 28:19, que dice que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho, ¿verdad? Entonces, es importante. Él en este espacio colocaba un ejemplo, específicamente acerca, el autor de Maranata, Pastor Mariano, colocaba un ejemplo acerca de cómo el COVID nos enseñó tantas cosas, ¿verdad? El COVID nos enseñó muchísimas cosas que pueden ser aplicables a esta temporada, donde las crisis van a incrementar, pero la gente que tenía la información correcta, es decir, en este caso pueden ser, imagínate que las farmacéuticas hubiesen tenido la información previa y que una empresa hubiese tenido la cura previa antes de todo. Esa empresa hubiese estado preparada y capacitada para toda la gente que está en ese momento de conmoción y buscando respuestas. Esa persona o esa organización tenía la respuesta y fue efectiva en ese momento. Es muy similar al tener el mensaje Maranata. Como profundizamos en las profecías bíblicas y tenemos la narrativa correcta bíblica, eso nos habilita para poder cumplir lo que Jesús anunció. Una vez más, el tema del evangelismo, la gran comisión, como dicen en Mateo 24:14, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin, está apuntando a preparar a las naciones para poder perseverar en los momentos de prueba que están por venir.
Entonces, no predicar, pienso incluso, el evangelio desde esta perspectiva, aunque incluso tú le brindes a la gente la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador, esa es la puerta de entrada a participar del evangelio del reino. A partir de ahí, nuestra tarea, como lo vimos en las razones pastorales, es poder preparar a toda esta generación con el mensaje del Evangelio del Reino para que cuando vengan todas esas presiones, la gente esté preparada y sea menos vulnerable a ser vencida, como aprendimos del temor, del engaño, de la ofensa, e incluso de tener una narrativa secular de que nos lleve a, a negar nuestra fe, ¿sí? Entonces, en el apartado K, aquí hablamos, esto me pareció muy interesante, el Evangelio del Reino es el Evangelio eterno, lo cual me pareció increíble, porque si bien Dios le da un nombre bastante significativo al Evangelio, porque cuando él habla del Evangelio dice, y este Evangelio del Reino, es increíble, luego en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 encontramos que ahora le llama el Evangelio eterno, lo cual nos enfatiza lo significativo que es el Evangelio. El Evangelio no es algo de poca importancia, o el Evangelio del reino no es algo de poca importancia. El Evangelio es eterno. Incluso allí dice que en esa generación donde Dios promete que va a generar el ambiente óptimo para que suceda la gran cosecha, Él va a enviar participación angelical. Dice que ángeles van a venir con el Evangelio eterno y ellos mismos lo van a proclamar. O sea, la iglesia va a tener una compañía enviada por el Señor para que esta cosecha de los últimos tiempos sea una realidad. Eso lo podemos ver allí en Apocalipsis 14 versículo 6. En el apartado, la número L, dice que anunciar el Evangelio con denuedo nos prepara para completar la misión. Entonces, Hechos de los Apóstoles es uno de los capítulos más destacados, pero también vemos 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, Mateo 28 19 al 20 y Lucas 9:38. Este Lucas 9:38 es este famoso versículo que Jesús usa la palabra que Dios ore al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Pero este envío es una palabra muy particular, que en el griego es ekbalo, y es un envío con potencia, con dunamis, con fuerza. No es un envío casual, es un envío que requiere de la urgencia. Y bueno, esto lo va a producir el Señor. Recuerden que pueden levantar la mano y continuar con un pensamiento. En el apartado número M, el Evangelio debe volver donde todo comenzó. Yo trato de, de llevar una línea del tiempo en cuanto a los apuntes, ¿no? Cronológicos. De hecho, aquí apunto un poco de la página. Al final de cada párrafo hay una página de donde extrae el pensamiento. Bueno, y a partir de ahí pueden expandir. ¿Qué hago también? Le agrego un poco más de versos bíblicos donde pueden apuntar y donde pueden ir. Entonces dice que el evangelio del reino debe volver donde todo comenzó, Israel. Tiago, perdón, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, Muy bendiciones, bien. buenos días. Me gustaba, ¿no? Al principio, como hablaba Pipi, que él es mi cuñado, justo estamos en la casa, o sea, somos ahí, estamos conectados. Eh, Muy Así bueno. que, ¿no? Esto de que el Evangelio, ¿no? Me gusta que dice que será testimonio para todas las naciones. Y vos, John, daba el Apocalipsis 12:11 que dice que el testimonio de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que predicar el evangelio, ¿no? Dios nos enseñó que solo hay una doctrina que es el evangelio completo, ¿no? Y ese va a ser el testimonio de la iglesia para permanecer, ¿no? En las dinámicas venideras, ¿no? Y yo justo estaba pensando en algo que dice Fabio Coelho, predicador de Brasil. Él tiene su libro, ¿no? Que habla de la misión apostólica de la iglesia. Yo ahí me lo regalaron, pude leerlo completo y es increíble, ¿no? Porque él dice algo que me encanta, ¿no? Que la misión, o sea, la gran comisión es temporal, pero la adoración es eterna, ¿no? Entonces, yo creo que eso es darle ese énfasis, ¿no? Que al final todo va a estar bien, la iglesia va a ser gloriosa, las bodas del Cordero van a suceder, Jesús viene, todos vamos a reinar con él, ¿no?
pero obviamente hay un desarrollo, ¿no? Pero también tener ese pensamiento. No solamente vamos a predicar el evangelio con tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo así, porque si no, no con un aceleramiento interno, ¿no? Sino con el entendimiento que lo hago porque al final voy a verlo cara a cara. Y sé que la Gran Comisión es un medio para hacerlo, ¿no? Porque no hay fin sin que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces, no sé, etnias, pueblos, tribus, naciones que hoy quizá no tienen, no entienden lo que es el evangelio, ¿no? Entonces ahí entramos, ¿no? Entramos nosotros como cuerpo de Cristo para partirnos y dividirnos en diferentes localidades, ¿no? Y yo creo que establecernos, plantar iglesias, ese valo que vos decías, ¿no? Como dice Apocalipsis 1:20, que él tiene en su mano los mensajeros y en su otra mano a la iglesia, ¿no? Entonces que eso creo que se complementa mucho, ¿no? De, de poder enviar, pero la iglesia es un conjunto, ¿no? La iglesia envía. Y lo último para cerrarnos y que sigamos, tuve la oportunidad de conocer un chico este año que él estudió, ¿no? En un seminario misionero, ¿no? Me hablaba, ¿no? Que hoy ese chico, ¿no? Me decía que iba a ir a Senegal a predicar, hoy ya está en Senegal y fue muy loco, ¿no? Conocer ese pensamiento, ¿no? De esta persona. Y fue muy loco, ¿no? Como él me explicaba, con luchas, con deficiencias, pero él entregó su vida por la misión, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? También que tener ese entendimiento, ¿no? Así que nada, los bendigo y eso. Amén. Totalmente. Me gustó mucho eso que dijiste, eh, hacerlo desde la prisa interna, ¿no? Eh, yo pienso que tener o entender o comprender un poco más acerca de la metodología del Señor, específicamente el evangelismo como una razón, también quita esa carga o esa conturbación eh, de, no sé cómo explicarlo, ¿no? Mm, Es decir, el evangelio tiene que hacer parte de nuestras experiencias cotidianas de la vida, como también lo decía Pipi. O sea, no es el mega evento como que, los medios masivos que digamos que son como la opción que generalmente vemos, pero cuando entendemos el evangelio o que el evangelio, el reino y su proclamación es una vez más la metodología de entrada y la metodología de preparación y que nosotros hacemos parte cotidiana de nuestra vida cotidiana, pienso que comienza a cambiar el chip o la forma en la que lo pensamos, ¿no? Y lo naturalizamos. Es como esta frase de Leonard Ravenhill, eh, que dice, en un cristianismo anormal, bueno, en un cristianismo subnormal, bueno, en un cristianismo subnormal, todas estas cosas son, fantaseamos con todas estas cosas. Pero en el cristianismo normal es nuestra actividad diaria, ¿sí? Digamos que no requerimos de una plataforma para ir a nuestro vecino o tener esa dinámica natural, ¿no? Eso también nos ayuda a eso. Y es increíble, o sea, yo leí hace un tiempo acerca de un mensaje que se llamaba mm, el llamado. Bueno, se me olvidó ahora, pero tenía que ver acerca con el tema de misiones, misiones biocupacionales. Realmente ese tema tiene que bajar y tenemos que entenderlo mejor, ¿no? Como iglesia también, ¿no? Pero bueno, continúo. Dice acá que bueno, el evangelio debe volver donde todo comenzó, a Israel, y eso también nos habla acerca de que como iglesia, la responsabilidad que tenemos de llevar el evangelio a los judíos, donde todo empezó. Y hay muchas referencias acerca de esto. Versos como Isaías 62, 1, 2, 6, 7, 11, 12. Dice que están las razones hasta que restablezcas a Jerusalén y la pongas por alabanza en la tierra, acerca de por qué debemos interceder por ella. Encontramos también Romanos 11, versículo 25 al 27, donde la iglesia necesita llegar a su madurez y convertirse en el vehículo que Dios va a usar para llevar el evangelio al pueblo judío.
Génesis 12:1-3, acerca del llamamiento de Dios a Abraham, de que él y su familia iban a ser de bendición para todas las naciones. Joel 2:32, que también nos habla acerca de que antes de ese día grande y terrible habrá salvación en Jerusalén. O sea, una y otra vez la Biblia nos está despertando a la realidad de que como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad frente a Dios hacia el pueblo judío. Porque hoy Israel es una nación no alcanzada, prácticamente. Creo que el 2 al 3% del pueblo judío hoy es creyente, lo cual ese es el porcentaje de una nación no alcanzada, comparándola con una nación como Colombia, que el 95% de su población es creyente. Sí, por lo menos eso es lo que dicen las estadísticas de Open Doors. Entonces, la razón evangelística por la cual necesitamos estudiar el mensaje Maranata, es que la predicación del Evangelio con proclamación de las dinámicas venideras producirá una cosecha de almas jamás vista en la generación que precederá a la venida de Jesús. Sí, si alguien tiene algo que decir, pero para recontextualizar, es tan importante esta expresión porque una vez más, junto con los otros, nos conecta con el diseño de Dios para edificar su iglesia. La Biblia dice en Filipenses 1:6 que la obra que Él empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, las razones evangelísticas son tremendamente importantes, no solamente como un área de las iglesias, sino realmente que esa es la metodología del Señor de promover el mensaje del reino. Romanos 9 nos dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cierto? ¿Cómo creerán si no fuesen, cómo irán si no fuesen enviados? Y el clamor del Señor en Lucas 9:38, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, las razones evangelísticas son importantes. Y para conectarlos con la narrativa del mensaje, es que si no tenemos claridad en cuanto al evangelio que estamos promoviendo, va a ser tremendamente peligroso, ¿no? Una vez más, tú y yo podemos reducir el evangelio a dos cosas. Jesús murió por tus pecados, arrepiéntete de ellos. Creo que eso ha funcionado por mucho tiempo, ¿cierto? De hecho, incluso las metodologías de evangelismo que generalmente tú encuentras, incluso en nuestras iglesias, es, vamos a hacer una masiva, vamos a un barrio, hablemos, lleguemos a las casas, toquemos y preguntémosle si han hecho la oración de fe. eh, no sé realmente qué tan efectivo sea eso, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿cuántas veces esa persona habrá hecho la oración de fe en su vida? No lo sé. Pero en Colombia puedes haberla hecho muchísimas veces, sí. Pero más que eso, lo que nos trata de direccionar bíblicamente es que tener el mensaje Maranata nutre, ¿verdad?, la actividad evangelista de la iglesia. Le da una dirección, le da un propósito y nos ayuda a ser certeros y claros en cuanto al mensaje que estamos promoviendo. ¿Cierto? Una vez más, para cerrar esa parte, el Evangelio del Reino es la puerta de entrada, ¿verdad? La proclamación del Evangelio del Reino en nuestros términos, Jesús murió por tus pecados, arrepiéntete de ellos, es la puerta de entrada para la preparación. Entonces, si nosotros como iglesia no estamos tomando con seriedad que el Evangelio del Reino es la metodología de preparación, una vez más, pienso que vamos a tener cristianos en nuestras iglesias vulnerables y vulnerables, ¿cierto? O sea, una vez más a caer en toda esta narrativa que Jesús nos enseñó en Lucas 21:26, verso 34, Mateo 24:10 y 11. Muy bien, entonces cerramos con esta frase. Una novia que anhela ver a su amado volver hará lo posible para que, hay muchos errores ortográficos, hay que corregirlos, para que suceda. Algunos pensamientos antes de entrar a las razones apostólicas. Una vez más, el libro ofrece mucha más información. Tratamos de simplificar para hacer digerible la información en el espacio. ¿Algún pensamiento antes? Amén. Bueno, me llamaba mucho la atención
una anécdota que Mariano ponía en el libro, que se encontró con un predicador evangelista en España, creo que pone. Muy Y bueno. él le dice, yo sinceramente, o sea, he predicado mucho, pero quiero ver la cosecha de esas almas, entonces que Jesús no venga todavía para que podamos predicarle a más personas. Y entonces dice que él sintió como mucha tristeza porque le dijo, eh, eh, el no anhelar el regreso de Cristo es como ir en contra de del evangelio que tú mismo estás predicando. O sea, no les, como dice acá, citabas tú, o sea, la predicación del evangelio es un evangelio eterno. Y esa es como la cola que hemos cortado a la proclamación del evangelismo. Con mi esposo nosotros hemos hecho mucho evangelismo, hemos pasado por todas las metodologías, puerta a puerta, en las plazas, en los semáforos, hospitales, que el café, la ayuda social, una y otra cosa, como cuando uno busca maneras creativas de evangelizar la ciudad. Y así también hemos llegado después a darnos cuenta que el persona a persona es como el más efectivo, más que mucha gente, y finalmente de esas 20 personas tú no logras conectar ni con una ni con dos y solamente tienes a 20 personas repitiendo una oración. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, yo era una de esas, me identifiqué con eso porque yo era una de esas personas que decía, no, es que mis hermanos todavía no han aceptado al Señor en su corazón, entonces yo quiero que Cristo venga, pero que antes de que Cristo venga, que mis hermanos hayan aceptado al Señor. Y me imagino que el clamor de una mamá que tiene hijos no convertidos debe ser el mismo, porque yo lo veía con mi hermano y me imagino que me pongo en el lugar de mi mamá. Y ahora yo le hago entender a mi mamá, y le digo, no, mamá, es que ahora yo entiendo que cuando todo esto suceda, mucha gente se va a convertir. Y mi mamá dice, pero si no se convirtieron antes, después menos. Es decir, yo digo, yo le digo, pero quizás va a ser la definición para saber quiénes realmente son las ovejas del Señor. Y obviamente que la entiendo como mamá, que ella anhela que sus hijos sean salvos. Y aquí sale mi lado reformado. Y yo le digo, mamá, o sea, afortunadamente, o no sé cómo expresarlo, hay personas que hemos sido predestinados para esta salvación tan gloriosa y nosotros cumplimos con anunciarle el Evangelio, pero va a llegar un momento, y es bíblico, que dice que Él apartará, ¿cierto? A su derecha y a su izquierda, no me acuerdo la expresión, pero es como que a la oveja y a los cabritos, algo así. Entonces, entiendo que ella tiene un amor de mamá que anhela que sus hijos sean salvos, pero yo también siento como ese celo de mi ciudad ha sido muy evangelizada, quizás hay mucha religiosidad también, pero es una ciudad en donde en una cuadra tú podrías encontrarte hasta 3 iglesias, en una cuadra. Entonces, a veces siento ese celo de decir que venga Cristo, que estas dinámicas se empiecen a desarrollar para que puedan ser probados quienes realmente aman al Señor, quienes realmente, como dice la Biblia, estas ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces digo, Señor, que si mis hermanos han sido marcados, son ovejas tuyas, ellos van a rendir su vida a ti. Y de lo contrario, si todo esto comienza a suceder y ellos endurecen aún más su corazón, que tengas tu misericordia de ellos. Pero como que he descansado, entre comillas, en eso y he reenfocado en anhelar el regreso del Señor. Anhelar el regreso del Señor para que o te enamoras, o eres, como dice la Biblia, o eres tibio, o sea, no, o eres frío o caliente, pero tibio, no. Entonces, siempre obviamente con una mirada desde el amor y desde la compasión, entendiendo que debo anunciar el mensaje, ¿cierto? Em, pero también descanso en que estas dinámicas van a hacer que mucha gente corra a los pies de Cristo, aún esas personas que quizás fue una semilla sembrada en su corazón, una palabra, quizás una oración que en su momento no causó nada, pero que el Espíritu Santo traiga memoria y traiga la convicción de pecado, ¿ya? Porque
Creo que la palabra de Dios, como dice, no vuelve vacía. Entonces, quizás ahí se va a cumplir en esos momentos de presión, de persecución, donde vamos a ver si esa palabra no volvió vacía y va a cumplir el propósito a la cual fue enviada. Pero siento ese celo de decir, Señor, que tú vengas y aparte a los que son tuyos y venga un gran avivamiento sobre la iglesia del Señor, sobre la iglesia mundial del Señor. Así que eso puedo aportar. Sí. No, increíble. Acabo de encontrar un fragmento más que voy a agregar al documento, pero en la página 100, lo que tú comentas, el pastor Mariano agrega una imagen y pone como un paralelo, un ejemplo, ¿no? El COVID-19 generó la necesidad para que la gente buscara la medicina, ¿cierto? Entonces la gente estaba era pendiente cuándo saldría todas las vacunas, ¿cierto? Para poder medicarse, ¿no? Pero porque el Evangelio generó mm, el ambiente óptimo para que la gente buscara solución y respuestas. Una vez más, eso es paralelo. Como tú decías, Clau, cuando todas estas cosas profetizadas por Jesús en Mateo 24 comiencen a incrementar, aún más de lo que ya están incrementadas, la maldad incrementando, etcétera, la gente va a comenzar a buscar la respuesta a su dolor. Y claramente, como dice en Apocalipsis 22, 21, 11, bueno, 11 creo, claramente mucha gente va a ir a correr, ¿cierto? Mucha gente va a correr a automedicarse con lujuria, todo lo que hemos visto ver. Pero también va a haber mucha gente buscando medicarse con el evangelio del reino. Y en ese momento vamos a estar tú y yo con el mensaje que hemos digerido, puesto en oración, filtrado, orado. Y vamos a hacer esa respuesta a esos corazones cargados, ¿cierto? Paola, adelante. Paola, pues, Hola. Em, yo solo quisiera aportar a lo que ustedes estaban diciendo, porque he sentido muy personal, de forma muy particular estos dos capítulos. Em, por ejemplo, lo que decías vos, John, y lo que decía Tiago con respecto a vivir el Evangelio. En esa última parte de la página 92 y el inicio de la 93, donde habla que cuanto más profundo es el pozo, mayor es la necesidad de un Salvador y que cuanto más vaya a abundar el pecado y la maldad en la tierra, mayor necesidad de un Salvador habrá. Y yo me ponía a pensar que lo estoy viviendo de una forma muy particular justo ahora, em, que cuanto más he fallado y más gracia el Señor me ha extendido y más he experimentado su paciencia y su ternura. Me recordó ese versículo de Romanos 2:4 donde dice que su bondad es la que me guía al arrepentimiento. mm, Entonces, experimentar esa parte del corazón de Dios me hace amarlo más, pero al mismo tiempo como poder reproducir de una forma más espontánea la mente de Cristo en mí, porque así como Él me extiende a mí paciencia y misericordia, eso es lo que voy a poder extender a los demás porque voy a poder entender por lo que estén pasando. Cuando estén en pecado, no ser dura, sino que exhortarlos en amor, como dice la palabra. Y pensándolo en los tiempos venideros, como poder prevenirme de ser una Jonás, ¿verdad? De no querer que el Señor destruya a todos los que fueron endurecidos, sino más bien, yo estuve ahí, sé lo que se siente estar en el pozo de desesperación a causa del pecado, pero su gracia es mayor. Entonces, como poder estar alineada al corazón de Dios. Y también añadir a lo de cómo se evangeliza ahora, para mí a lo largo de los años ha sido como wow, se me explotó la cabeza cuando el Señor en intimidad me reveló como esa parte sacerdotal de Jesús en Hebreos y me ha ayudado mucho, mucho en el día a día a pensar qué es lo que está, porque nunca antes me había puesto a pensar
como qué es lo que está haciendo Jesús ahora en el presente. Era como algo nubilado, algo borroso para mí. Creo que influye mucho, ¿verdad? Esa imagen de las religiones tradicionales de verlo sentado en un trono, pero ya como que si no se mueve y no hace nada, solo está viéndolo a uno con cara de juicio. Entonces, para mí ver que Él es el que está intercediendo por mí continuamente, perpetuamente, em, me ha traído mucho descanso. Y para mis días malos, me acuerdo que sobre todo en pandemia, o sea, habían días terribles para mí. En ese tiempo tenía un empleo que era para mí horrible, horrible, pero recuerdo muy bien que para mí pensar en que un día lo podré ver cara a cara, físicamente lo podré ver como Él me ve y como Él es, eso me daba mucho descanso y me daba fuerza para el día siguiente. Entonces es como esa parte vivencial que ustedes dicen del Evangelio, de no solo sentir una presión de compartir versículos y la presión de decirle a la gente, este es el Evangelio, sino de lo estoy viviendo y sentir esa pasión de estoy experimentando la persona de Cristo y su obra en mi vida. Creo que tiene mucho poder en el testimonio que le damos a las personas también. Eso. Ay, gracias por compartir ese pensamiento. Y de eso se trata. Y yo creo que el Señor te va a seguir dando ese corazón para compartirlo como, como Dios tanto anhela que lo hagamos, ¿no? Tremendo. Gracias por tu comentario. Muy bien, continuemos a las razones apostólicas. Eh, Vamos a hablar un poco. No sé si nos dé el tiempo para terminarlo, pero vamos a dar un par de pensamientos al respecto. Una vez más, resumen. Venimos hablando del mensaje Maranata como algo que está integrado al diseño de la iglesia en los 5 ministerios. Es decir, todas las expresiones del diseño, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? Tocan esta, tocan este, este diseño una vez más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como lo decía Pipi, eh, cuando hablamos de la parte misional del apóstol o del ministerio apostólico, nos están hablando de que es esa persona que Dios levanta para impartir madurez en el cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar a hablar un poco acerca de esto. Y en 1 Corintios 3:10, como ven en las notas, dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, como dice al principio. El ministerio apostólico aporta la madurez del cuerpo de Cristo y han sido los apóstoles quienes han establecido los fundamentos, otorgando una visión global a los creyentes del primer siglo. 1 Corintios 3 y 4, que si no estoy mal, habla un poco acerca de aquellas personas que se han atrevido a edificar algo diferente a lo que ellos han edificado. Y bueno, todas estas prácticas y tendencias, dice la Biblia, que van a ser expuestas al fuego, y lo que fue oro se purificará más, pero lo que fue heno y hojarasca no quedará nada. Así que mire cada quien cómo sobreedifique. Si sobreedificamos en el diseño, cosas que no están dentro del diseño, bueno, tiempos como el COVID nos van a ayudar a entender qué es lo esencial. Sí. Entonces, voy a leer la razón que está aquí. La razón apostólica para estudiar los últimos tiempos es que este mensaje produce en la iglesia la madurez integral y la visión global que Dios determinó para colaborar con la consumación de su diseño. Nosotros aprendemos del libro Iglesia Integral que todos nosotros debemos crecer en este río de los 5 ministerios. Tú y yo debemos crecer en lo pastoral, que es el carácter de Cristo. Debemos crecer en lo magisterial, en lo bíblico, que es la mente de Cristo. Debemos crecer en lo evangelístico, que es la compasión de Cristo. Que debemos crecer en lo profético, que es la sensibilidad eh, de Cristo, escuchar a Dios, y en lo apostólico, que es la madurez de Cristo.
Entonces, en la mente del Señor, cuando estaba hablando de todas estas cosas, una vez más, Él estaba persiguiendo tu perfección y mi perfección, ¿cierto? Mi santificación. Él está proveyendo todas estas cosas para que tú y yo podamos ex- no solamente experimentar, sino manifestar la plenitud de su gracia. Sí, en su mejor momento, todo el movimiento apostólico, profético, va a ir en esta dirección, ¿cierto? Nos va a ayudar realmente a crecer en Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, yo pienso que cuando hablamos del apostólico, estamos hablando como de la cima, ¿no? Pipi me corrige, ¿no? Esta persona que entendió el plan del Señor y ahora su rol es ayudar a que otros lo entiendan. Sí. Entonces, la Biblia habla muchísimo acerca de esto. Una vez más, no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo, pero cuando hablamos de la madurez, está hablando, y aquí hay muchos versículos, específicamente los pueden encontrar en el libro. Jeremías 23:30, también hay un versículo de Jeremías 30 que no recuerdo ahora. Daniel 11:33 al 35, Daniel 12, versículo 3, Daniel 12, versículo 10, están apuntando a que va a haber en el futuro, en este futuro presente, va a haber una generación que va a entender con un entendimiento apostólico y que va a ayudar a mucha gente a tener dirección y a entender una narrativa bíblica de que todo lo que está pasando tiene un propósito. Ahora mismo hay mucha gente afuera que está siendo bombardeada de mucha conspiración. Entonces tú entras acá, está este otro conspirando acerca de esto, hablando acerca de esto. Están también los conspiranoicos cristianos, ¿no? Que comienzan a tirarte nombres, fechas, eh, la revista esta que te da como un presagio del año, ¿cómo es que se llama? Bueno, o sea, la gente está bombardeada y yo pienso que a la gente le gusta esto, ¿no? Porque a la gente siempre le gusta tener como una cierta sensación de que tiene toda la verdad, de que tiene algo de verdad y eso les produce un poco de paz. Eso pasa en la política, eso pasa con todas las cosas, ¿no? Pero lo que la Biblia enseña es que va a haber gente con un entendimiento maduro, perfecto, puede decirse, entre comillas, donde Dios va a levantar gente para, una vez más, traer entendimiento de todas las cosas que están pasando, acerca de la guerra en Medio Oriente, acerca de los conflictos económicos en Estados Unidos, acerca de todo este avance de la inteligencia artificial, acerca de todo este conflicto nacionalista de que están removiendo visas o lo que sea. Todas estas cosas que son reales y son la experiencia cotidiana de muchas personas que realmente no saben cómo responder a todas estas cosas. Ahí es realmente donde está el engaño. Encontrar una respuesta incorrecta te va a llevar directo al engaño. Entonces mira lo que dice en el apartado A. Una vez más, en el libro hay mucha más información. La promesa de un mayor entendimiento, apos- Jeremías 23:30, dice, hay poder en el conocimiento, puesto que el Señor puede predecir con precisión los detalles de su plan para el fin de los tiempos. Sabemos que Él tiene el poder sobre ellos y es capaz de usarlos redentoramente para el bien de su pueblo. Es decir, esta información privilegiada que tiene el Señor, que como el versículo que me motivó Pipi a aprender de Salmo 51 versículo 6, que he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si tú te pones en la posición correcta y perseveras, Dios te va a hacer un vehículo apostólico, si se puede decir así. No me estoy refiriendo a la superpersonalidad, sino me estoy refiriendo a la misión del diseño. Dios te va a hacer esa persona que le va a traer entendimiento a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, y en su mejor momento te va a usar como un vehículo para reformar la forma en que tu iglesia expresa y entiende el evangelio. Eso sería lo más increíble, ¿no? En tu iglesia local o también que es mega increíble que tú puedas tener ese entendimiento y lo puedas conversar con gente en tu vida cotidiana. B,
El Señor levantará gente de entendimiento que ayudará a muchos que estarán ansiosos para comprender la narrativa bíblica relacionada con el fin de los tiempos. Entonces yo quiero invitarlos, de pronto a Adrián, ¿no? Que tú tomes estos versículos y tomes el tiempo de leerlos. Realmente Dios estableció que en una generación Él levantaría gente con mucha sabiduría, mucha comprensión, que cultivó muchas de estas cosas en intimidad, en comunión, y que va a ser ese vehículo de gente, de mensajeros como Juan el Bautista, que va a preparar a toda una generación. Una vez más, Daniel 11, desde el 32 hasta el 35, Daniel 12, 10, 12, 12, 12, 12, 3, 12, 10, dice que los que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. O sea, hay algo que surge en tu interior cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces al Señor. Dice Daniel 11, 33 al 35, está un poquito resumido. Dice, y los del pueblo que entendieron instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada, a fuego, en cautiverio para ser refinados y purificados. Una vez más, eso se conecta con la experiencia de Daniel. Cuando tú eres un testigo fiel, te vas a ver expuesto al horno de fuego y al horno y al foso de los leones. Y el hombre no te va a librar. Quien te va a librar va a ser Dios mismo. Entonces, en el versículo C, en el capítulo, en el apartado C, Dios dará a su pueblo un entendimiento perfecto o maduro de sus juicios del fin de los tiempos. Y yo pienso que esto es lo más dramático. Poder hablarle a la gente acerca de qué cosas malas están por venir. Y cuando de pronto la narrativa sea de que todo está bien, mm, va a ser un poco contradictorio y te va a producir mucho malentendimiento, mucho desprecio, puede ser rechazado o silenciado, ¿no? Una frase de A.W. Tozer dice que si Ezequiel, Jeremías y Joel vivieran en nuestros días, no los invitaríamos a nuestros púlpitos muy negativos. Es similar, ¿no? Dios está gritando un mensaje y de pronto estamos apuntando en otra dirección. Pero para ese entonces va a haber gente como tú y como yo que va a dar dirección de que, como dice en Joel 2:28, en el día grande y terrible, ambas cosas están sucediendo, cosas terriblemente oscuras, como un anticristo apareciendo en un escenario mundial, ¿verdad? Pero también va a haber un gran avivamiento y una mayor cosecha y la mayor manifestación del Espíritu Santo como nunca antes, y gente teniendo sueños, visiones, profetizando todas estas cosas juntas, ¿no? Habiendo terremotos así masivos, pandemias, lo que sea. Entonces, dice, la ira del Señor no se apartará hasta que haya ejecutado los pensamientos de su corazón. En los últimos días lo entenderéis perfectamente. Y eso nos debe dar esperanza. Dios está en la historia y Dios nos está haciendo partícipes de su historia. Entonces, la razón apostólica para estudiar los últimos tiempos es que este mensaje produce en la iglesia madurez integral y visión global que Dios determinó para colaborar con la consumación de su diseño. Entonces, voy a leer una parte de la página 126 en sus libros. Eh, yo creo que la próxima semana podemos hablar un poco más de acerca de esto y podemos dar unos comentarios eh, que nos ayuden a conectar más, ¿no? Es importante. Página 126, párrafo 2. Hemos visto 5 razones por las cuales estudiar los últimos tiempos. Tenemos los argumentos suficientes para poner a un lado todo menosprecio y apatía y apasionarnos por crecer en revelación. Creo que es momento de sumergirnos de lleno en este mensaje. Estamos listos para encontrar en la segunda parte de este libro el mensaje Maranata. Para entrar, perdón, estamos listos para entrar en la segunda parte de este libro, el mensaje Maranata. Quiero animarte a que tengas tiempos de oración y de adoración mientras meditas en lo que lees. Es su espíritu de revelación y sabiduría el que abrirá tus ojos para guiarte en esta conversación. Dios quiere y puede mostrarte sus planes. Si tienes este libro en tus manos es porque no hay dudas de que tú también de que también es tu voluntad. Este libro todo está preparado. Pide la asistencia de tu espíritu, perdón.
entonces todo está preparado. Pide asistencia de su Espíritu Santo y déjate guiar. Termino con una oración. Voy a usar la que dice el pastor Mariano acá. Padre, revélame cómo el que ha de venir, perdón, Padre, revélame a Jesús como el que ha de venir y enséñame tu plan para los últimos tiempos. Prepárame para todo lo que viene y equípame para preparar a otros. Modela en mí la misma esperanza y lenguaje que había en los apóstoles y la iglesia primitiva. Hazlo, Señor. Despiértanos, Señor, con este lenguaje que usaron los apóstoles y la iglesia primitiva, Señor. Ayúdanos a poder experimentar esta normalidad del Evangelio, Señor. Esta normalidad del Evangelio, poder, manifestación de poder, hablar en otros idiomas si es necesario, paralíticos levantarse, que en una predicación sean añadidos 5.000 porque tú lo decidiste así, Señor, y que podamos gozarnos de los tiempos de persecución en su momento, Señor. Dame una mente renovada que no sea amolde a este siglo humanista y racional. Señor, quita de mi mente que mi mente sea domesticada al sistema de este mundo. Ayúdame que mi vida esté conectada con las recompensas y el gozo de conocerte en la era venidera, Señor. Líbrame de ser una piedra de tropiezo para tus propósitos venideros. Padre, no quiero caer en un engaño o en una falta de entendimiento, Señor, al resistirme a tus planes, Padre. Hazme una piedra viva que edifique tu voluntad. Padre, abro mi corazón a tu liderazgo para que me guíes y me enseñes cómo perseverar en victoria hasta el final. Lléname tanto de tu Espíritu Santo hasta que pueda, lléname tanto de tu Espíritu Santo hasta que pueda escuchar tu clamor unirse al mío. Maranata, ven, Señor Jesús. Señor, gracias por este tiempo, por tu voz que estamos escuchando, Señor, a través de tu palabra. Danos gracia para avanzar, para ver lo que tú estás viendo, Señor, para quietar nuestro corazón, Señor, y poder escucharte a ti, Señor. Poder prepararnos, Señor, y poder ser pacientes con el tiempo, Señor, para digerir toda tu palabra, el mensaje, el rollo completo, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por las personas que están acá conectadas, oh Dios. Derrama un espíritu de convicción sobre ellos, Señor. El espíritu que estuvo con Juan el Bautista en la isla Patmos, Señor, que esté con nosotros. El espíritu que estuvo con Daniel en los días de quebranto, de persecución, de soledad y de pérdida, Señor, que esté con nosotros. El espíritu que estuvo con él para revelarle sueños y para interpretar sueños, que esté con nosotros, Señor. Que la perseverancia, el espíritu de perseverancia que estaba sobre la vida de José, esté con nosotros, la sabiduría y su capacidad de ver sueños esté sobre nosotros, Señor. Que la osadía de los apóstoles, Señor, el denuedo, el espíritu que estaba sobre los apóstoles esté sobre nosotros hoy, Señor. Que ese espíritu que estuvo sobre los tempranos años de la vida del profeta Joel esté sobre nosotros, Señor. Que el espíritu que estaba sobre David en esas colinas de Belén ocultos, Señor, de la vista de todo el mundo, esté sobre nosotros, Señor. Te queremos a ti y solo a ti, Señor. A ti mismo y a nada más, Señor. Tú eres la recompensa de las edades. Tú eres el tesoro del cielo. Tú eres la piedra de mayor valor. Tú eres el maná escondido. Tú eres la estrella de la mañana. Te queremos a ti y a nada más, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si tú nos escuchas, nos sentimos los seres más exclusivos de toda la historia, Señor. Y si nos dices amados, Señor, nos darías un poco más de fuerza para continuar, Señor. Te entregamos este tiempo y los que están por venir, Señor.
Derrama un espíritu de convicción sobre todos hoy en esta mesa, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por participar. Si hay un comentario más, pueden levantar la mano, pero quiero decirles que esta sesión está grabada. Vamos a subirla al canal de YouTube para que la puedan ver por diferido. Y este documento vamos a corregir algunas partes y vamos a enviarlo. Espero que sea de utilidad. ¿Y qué más? No, pues ahí estamos, seguimos conversando en el chat. Vale, amigos. Bueno, Kate, bueno, hoy no te escuchamos, pero sé que estuviste pendiente. Diana, Génesis, bueno, Tiago, siempre con tremendas piedras que se tira. Las dos veces que te he escuchado, Tiago, es wow, increíble. Bueno, Nati también estuvo por ahí. Paola, gracias por tu comentario. Y Adrián, bienvenido, que hoy es tu primer día del grupo. Y bueno, esperemos que en las próximas semanas se sigan sumando. La verdad los entiendo. Leer un libro de 500 páginas es porque realmente algo tienes con el Señor. Eso no se le da a todo el mundo. Eh, Voy a leer los comentarios, perdón. No veo los comentarios. Voy a dejar de compartir. Bendiciones para todos. Listo. Por favor, me pasas el archivo. Claro que sí. Yo les comparto todo. Bueno, hasta mañana, amigos. Dios los guarde. Bye, bye. Muchas bendiciones a todos. Todo Buenas Gracias, bien. Clau. noches, gracias. Gracias. Gracias, Clau, por tu tiempo.